Laudetur Jesus Christus, queridos hermanos. Hemos hablado ya de las causas, errores, atentados y críticas de la religión en un cierto grado de amplitud. Quizá un poco en forma sucinta, pero con cierto grado de amplitud, al fin de cuentas. En cierta manera podemos decir que es una introducción que puede ser todavía más profundizada, y realmente la intención de esta serie de episodios es más dirigida a suscitar una reflexión personal. Cabe destacar que me ha llamado la atención el paulatino desinterés con respecto a estos temas, o quizá aparente. Por ello, pues quiero reiterar a que me ayuden a mejorar estas breves cápsulas. Si necesitan que suba el nivel intelectual, sería muy de mi agrado saberlo. Si necesitan que mejore el audio, igualmente se los agradecería. Igual, pues he ido tratando de mejorar esta cuestión a partir de un comentario que me hicieron. También, pues espero que realmente eso no sea un cierto desinterés. Pero vaya, sobre todo si algo no está saliendo del todo bien, sí les pediría de favor que me lo hicieran saber. En fin, espero que sea eso y no sea desidia, que pues bien dice San Gregorio que entre las delicias corporales y las espirituales pues hay una gran diferencia. Las corporales, antes de gozarlas, despiertan un ardiente deseo, mas después de gustarlas causan hastío. Las espirituales, por el contrario, causan hastío mientras no se han gustado, mas después de gozarlas se despierta el apetito de las mismas. Es lo que dice San Gregorio. Así que espero que realmente no sea una cuestión de desidia, sino que el conocimiento, como bien sabemos, se obtiene mucho en la perseverancia. Entonces, en ese sentido espero que realmente sea porque en algo estoy fallando, y para eso pues quiero que me lo hicieran saber. Por mi parte pues trato de apoyar con un bien espiritual, y sé que pues la constancia en esto exige una superación del hastío inicial, así que por favor que no les gane la desidia. Creo yo, o al menos yo considero muy valiosos estos temas, y creo que podríamos aprovechar bastante de ellos. Sin más, hoy comenzaremos a ver los elementos constitutivos de una religión, que tradicionalmente se identifican como 3, aunque el Catecismo de la Iglesia Católica considera 4. Pero consideremos estos 3: dogma, moral y culto, mismos que corresponden a un todo. Es decir, el dogma tiene consecuencias morales y también cultuales. Si tomamos por ejemplo el tema anterior del nuevo ateísmo, entonces estaríamos reduciendo la religión a un culto y a una moral, pero vacío de dogma, por tanto no hay religiosidad. El ateo práctico, que dice que según cree en Dios, pero no le rinde culto y se comporta como si Dios no existiera, pues muy probablemente no se trate de una persona religiosa, sobre todo si esto ya tiene el tema de la intención. La única manera en la que podríamos considerar a un ateo como religioso es que sea realmente entonces por ignorancia, y que por esa ignorancia se proclame a sí mismo ateo. La ignorancia no es mala, la estaremos analizando posteriormente. Edith Stein ignoraba la fe católica, por ejemplo. Ya sabía que estaba, pero no conocía el contenido de la fe católica, y se proclamó a sí misma atea. Realmente yo veo en ella una mujer religiosa, con todo y que era atea en ese momento. Ya después se convirtió al catolicismo y lo demás, ¿no? Nezahualcóyotl no conoció al dador de vida que no tiene raíz, como diría el poema con el que acabamos el episodio anterior, y sin embargo sabía que existía. No es que fuera ateo como tal, pero sí era religioso, sí era un hombre religioso. Ahora que ciertamente llegó a la puerta del dogma, pero no a abrazar el dogma, no a asumir y adherirse. Y por tanto, no
podemos decir que haya tenido unas consecuencias en estricto sentido morales y culturales derivadas. Vaya, Nezahualcóyotl no iba a misa en ese sentido. Entonces, la adhesión religiosa es un sentido vinculante ya con la divinidad, y las consecuencias se reflejan en la moralidad y en el culto, y se entrelazan, se separan para hacer un análisis o bien por un progresivo conocimiento. Pero en el hombre religioso normalmente quedan juntos estos tres elementos. Podrán ir cambiando, evolucionando en este proceso religioso, sobre todo las cuestiones de moral y culto, pero al fin yo considero que la adhesión a las cuestiones de dogma son las que van sosteniendo estos cambios. Vamos conociendo, y lo que cimienta ese conocimiento son las certezas de fe que vamos teniendo. Y los cambios entonces no se refieren a la divinidad, sino que se refieren más a la relación del hombre con la divinidad. Porque el hombre es un ser cambiante. Claro que hay cosas que no van a cambiar porque igual pasa en el hombre. Siempre algo permanece. No todo en él es cambio. Entonces el mal no deja de ser mal y el bien no deja de ser bien. Solo porque, pues, como yo cambio, entonces también eso cambia. No, eso no cambia. Porque hablamos de un trascendental, que es la bondad. Y el mal es la carencia de bondad. Y sí, hay elementos entonces en la moral y en el culto que no van a cambiar. Sin embargo, muchas otras cambian conforme a la progresiva reflexión y asimilación del dogma. Por dogma entendemos verdades de fe, y esto es cimiento de cualquier profesión religiosa, mismas que exigen ser asimiladas, no únicamente profesadas, tienen que ser asimiladas. Por esa razón, en el siguiente episodio también estaremos hablando de los posicionamientos de la mente frente a la verdad, pues al fin la religiosidad es un conocimiento encaminado obviamente a la verdad. Entonces, cuando el hombre religioso se adhiere a una verdad, la consecuencia es la profesión de esta verdad innegable. Estas verdades son proclamadas principalmente sí por líderes religiosos, mismos que son elegidos habitualmente y en la mayoría de los casos por aquellos que tienen una profesión religiosa en común, y que a la vez son tomados como modelos y guías en este camino de religiosidad. Aunque este tiene también una dimensión personal de suma relevancia. Entonces aquí hablamos de que hay una dimensión personal y social de la vida religiosa, simplemente porque el hombre, pues, es un ser social. Bien, estos cimientos de fe son, empleando la analogía que hemos ya utilizado antes, certezas que vamos teniendo a lo largo del camino. Es decir, nos aventuramos en el camino de sabiduría hacia la religión, que ya es un camino religioso en sí. Y durante el camino vamos conociendo, ya sea gracias a la ayuda de nuestros padres o gracias a nosotros mismos, caminos seguros que nos ayudan a evitar caernos. Es como si alguien que ya pasó por un camino nos dijera: no vayas por esa calle porque te van a robar y golpear. Mejor ve por esta otra, es más rápido y mucho más segura. Seguimos esa certeza. Por eso es importante que los papás no dejen a sus hijos nada más así de ya cuando crezcan que elijan la religión que quieran. No, porque se supone que los papás ya hicieron un camino de sabiduría religioso y pueden orientar adecuadamente a su hijo a ser un hombre religioso. Si de repente resulta que
decide ser ateo, que sea realmente porque es un hombre religioso. Y a veces no se trata mucho de únicamente enseñar cosas religiosas. No se trata de enseñarles a los hijos Dios es Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, y no son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas. Hay que ayudar a asimilarlo. No nada más es decir 1 más 1 es 2. No, el camino religioso es mucho más profundo y debe de ir siempre adecuado a la edad. Ya estaremos analizando después eso. Entonces, por eso es importante que los papás inculquen el ser religioso a los hijos. No tienen por qué tener miedo. Se supone que ellos ya caminaron por ahí, los padres de familia. Entonces, saben qué camino es el recto. Y por eso digo, bueno, si por azares del destino o lo que sea, llegan a ser ateos, bueno, si son ateos por lo menos que sea porque están buscando la verdad honestamente, no solamente por llevar la contraria o lo que sea, sino porque realmente buscan llegar a la verdad, buscan llegar a Dios y vincularse con Él en forma honesta, honestos consigo mismos, no influenciados, no, que sea por honestidad. Entonces seguimos esa certeza. Igual pasa en el camino religioso, ocupando esta cuestión de la analogía. Vamos dando certezas, vamos caminando sobre certezas y a nuestros hijos les damos certezas. O bien, vamos descubriendo esas certezas. Son pilares fundamentales, son peldaños que nos llevan a un punto muy alto en esta sabiduría. La moral es la consecuencia obvia, pues al tener certezas, si vamos caminando rectamente para lograr alcanzar ese vínculo con la divinidad, entonces la moral es consecuente. Si por ejemplo, al emprender este viaje de sabiduría que es la religiosidad, decido ir por un camino torcido, que incluso sé que no me lleva a mi destino o me aleja, estoy actuando mal, porque obro contra la verdad. Y pierdo mi religiosidad poco a poco, si es que no la logro recuperar. Y eso irá teniendo consecuencias cada vez más catastróficas. Estaré perdido completamente, al grado de que las certezas que ya habíamos asumido las comencemos a negar. Y así se va desencadenando hasta que vamos destruyendo no solo el camino de sabiduría, sino nuestra vida entera. La rectitud moral, de igual manera, también puede tener consecuencias religiosas. Al fin de cuentas, no es equivalente, como habíamos dicho la vez anterior. La religión no es una moral. Implica una moralidad o tiene consecuencias morales, pero no es una moral. Entonces, el que vive rectamente, el que vive una rectitud moral y procura la perfección moral, entonces puede ir teniendo estas consecuencias religiosas. Si la moral en cambio se reduce a las costumbres en forma acrítica, se actuará bien, pero no implicará una cuestión religiosa o trascendente en la que cumplirá la bondad absoluta, sino un simple buenismo, algo así como un no ser malo, y pues pensar que con eso es suficiente, que eso ya nos hace buenos, lo cual no es correcto. Pero un pensamiento, porque bueno, al fin de cuentas, un pensamiento así no va a perfeccionar a nadie, no lleva la sabiduría, es un pensar mediocre. Por esa razón, el encuentro con la verdad de fe trae consigo consecuencias morales. Así como la búsqueda de la perfección de la moralidad traerá consigo un descubrimiento de verdades de fe.
que se convertirán a la vez en un sustento de esa moralidad. Es decir, si la moralidad nos va llevando a vincularnos con la divinidad, al encontrarnos con la divinidad, la misma moralidad se acabará afianzando. Eso es lo interesante. Por eso el camino de la virtud es tan importante. Ahora, en lo que respecta al culto, del cual no hemos hablado todavía mucho, implica ya un descubrimiento de la divinidad, cuyo fin va ligado a la vinculación con la divinidad identificada, sea a través de hierofanías, manifestaciones sagradas, asimiladas por la razón, o bien a la luz de la razón, que al llegar a conocer la verdad, se ve iluminada por la fe. No puede haber una persona religiosa sin que la razón intervenga. Y esto no es precisamente la capacidad de elaborar amplios argumentos o discursos filosóficos sobre Dios, o hacer un tratado amplio de teodicea, sino que conforme a la propia capacidad. Eso es importante, siempre es conforme a la propia capacidad. Y esta capacidad siempre con un auténtico desarrollo y una apertura para conocer la verdad y adherirse a ella. Entonces, el culto es parte de esa adhesión. Y lo podemos quizá comprender tanto en lo individual como en lo social. Por eso decía que el Catecismo de la Iglesia Católica lo pone 4A, porque en la cuestión del culto lo separa. Una cosa es la cuestión individual y otra cosa la comunitaria o social. Pues, así como la religión tiene esa doble dimensión, el culto también lo tendrá. Bien, por esa razón es que la Iglesia Católica divide por un lado los actos litúrgicos que, aunque se realicen en forma individual, poseen una dimensión comunitaria, de los actos de piedad se realizan en forma comunitaria, tienen un carácter individual, personal. Es decir, ambos brotan del encuentro con la divinidad. Eso es fundamental. Pero tienen una dimensión distinta porque el alcance asume la búsqueda individual de vincularse con la divinidad. Pero por otro lado también tenemos el alcance social, del cual todos se ven beneficiados por tener en común las mismas certezas de fe, mismas que debieron ser asumidas y profesadas. El culto a nivel comunitario, como decimos, tiene una cierta normativa que enmarca precisamente esa dimensión común de profesar la fe y del cual se obtienen beneficios espirituales que alientan el culto individual también. Todo esto no puede ni debe desligarse del sentido religioso, pues si no se convierten en prácticas vacías y no religiosas, acciones de costumbre únicamente, pero no religiosas. Una cuestión únicamente, si lo quieren ver así, matemático. El sacerdote abre las manos y las cierra. Entonces pongo mi oración hacia el oriente porque pues así es, ¿no? Pero sin interesarme en Dios, ni vincularme con Él, ni conocer la verdad. Entonces es una práctica nada más, una costumbre, pero no un acto religioso, no culto. Quienes absolutizan entonces el culto y rechazan el dogma y la moral no son hombres religiosos, sino simplemente aficionados a una manera de profesar el culto. Y así tenemos a los que se hacen budistas porque les gusta la meditación, o a los que se hacen hinduistas porque les gustan los mantras, o a los que se hacen católicos porque les gusta la misa en latín. Es decir, si solo porque nos gusta el culto, sea por los elementos arquitectónicos, musicales, culturales que emplean, en realidad no somos seres religiosos, no somos hombres religiosos. Seremos aficionados como si fuera algún deporte o algún espectáculo, pero hombres religiosos no, definitivamente. Les aseguro que no hay mucha diferencia entre un hombre que escribe una pancarta "Messi, te amo más que a mi esposa", a los católicos que se la pasan haciendo aspavientos pseudomísticos. Hacen así, perdón que lo haga, pero
es horrible, así lo hacen. O que hacen movimientos extravagantes en el templo, llamando la atención, que les da igual ir a una secta o no, porque a ellos solamente les interesa el culto, no Dios. De hecho, Dios acaba siendo lo menos importante para esas personas. Así entonces, dogma, moral y culto deben estar muy bien vinculados para que el hombre religioso siga siendo plenamente religioso, es decir, siga su caminar de sabiduría por conocer la divinidad y vincularse con ella. Como he dicho en publicaciones anteriores, yo soy un gran admirador de las santas carmelitas, descalzas, muy particularmente de la gran Santa Teresa de Jesús. Y puedo decir que en ella he visto a una mujer profundamente religiosa, porque ella no se conformaba con decir, ya llegué en este caminar de unión hacia lo divino. Ya llegué a la unión con la divinidad, ya lo hice, ¿no? Siempre descubría que había más. Y se hundía en ese mar de lo infinito. Por eso es considerada mística, porque se adentró en la vida religiosa a tal grado que pudo llegar a un punto muy profundo de esa religiosidad, al grado de lograr en sí misma un deshacimiento de lo material y una profundización espiritual que provoca poesía y mucha, vasta literatura. Pues el hombre religioso no se la vive en la praxis, sino que al ser religioso vive auténticamente una poiesis. La vida de Santa Teresa de Jesús se cimentaba en las verdades de fe, e incluso pedía ser corregida si no era así. Ella no solo quería ser buena persona, quería alcanzar la perfección de la bondad. Y para ella eran momentos sublimes, aquellos en los que rendía culto, tanto a nivel litúrgico como a nivel personal. En una de sus primeras fundaciones ella afirmó que durante la noche se construiría el convento, y así fue, y al amanecer se estaría diciendo la Santa Misa en ese nuevo convento, y así fue. Es decir, lograba conjuntar estos tres elementos constitutivos de la religión de manera conjunta, no dividida: dogma moral, culto individual y culto comunitario. Para el siguiente episodio estaremos analizando los posicionamientos de la mente para conocer la verdad, pues el camino religioso es un camino de conocimiento, de sabiduría y de certezas, no de especulaciones, simples gustos o influencias culturales. La religiosidad, como hemos visto hasta ahora, va siempre mucho más allá de la razón, pero exige una profundización desde la misma para lograr tener este sentido religioso. Nótese que hasta ahora hemos hablado del esfuerzo de la razón, y no tanto de una revelación. Esto porque estamos hablando a nivel filosófico. Y sí, a veces me gana la tentación de querer meter la revelación, pero procuro que mantengamos el tema de la razón para que veamos la necesidad de esa revelación. Porque si solo pensamos desde la revelación, pues nuestra reflexión puede caer en ser una especie de cuento bonito sobre Dios, pero no una adhesión firme a la fe, porque la fe exige ser asumida por la razón. No puede haber fe sin razón. Es necesaria la razón. De nada me puede servir profesar, decir Dios te ama, si en la razón no tengo claro el concepto de amor, si no hay un punto en el que digo es que el amor lo es todo, tras una reflexión, y por eso decir Dios es amor y por tanto Dios me ama implica una reflexión, implica asumir una realidad teológica con la razón. Insisto, por último, en invitarles a hacer comentarios, dudas o exigencias que tengan. Si quieren que sea incluso un poco más profundo,
pues con gusto procuraré hacerlo. También, si realmente no les gusta, pues también con gusto díganme para pues ver si puedo tratar otros temas o ahí la dejamos, ¿no? Me gustaría mucho poder continuar con estos temas, porque también a lo personal me ayudan mucho a replantear mi fe desde la razón. Soltum presidium confugimus sancta Dei genitix, nostras deprecationes nedespicias in necessitatis, sed periculis cuntis libera semper Virgo gloriosa et benedicta. Nos cum pia benedicat Virgo Maria.